Hola, hola. La reflexión del día de hoy tiene como título El Templo de Jesús. Con 4 preguntas alrededor de este objetivo. Identificar los espacios de predicación de Jesús. Ser conscientes de en qué lugares predicaba Jesús de su mensaje. 4 preguntas tenemos alrededor de el templo de Jesús. Primera pregunta, ¿en qué lugares compartía Jesús su mensaje? Eso solamente es para recordar, porque todos lo sabemos, lo hemos leído o lo hemos visto. Segunda pregunta, ¿de qué manera predicaba Jesús? ¿Cuál era como su estilo de compartir su mensaje? Tercera pregunta, ¿qué tipo de maestro era Jesús? Si tenía un estilo, lo identificaba con un tipo de enseñanza, y ese era lo que lo caracterizaba a él como maestro, a la hora de compartir su mensaje, sus buenas nuevas, como decía él. Y cuarta pregunta, en esencia, ¿cuál era el mensaje de Jesús? Estas 4 preguntas no las sabemos todos, pero hoy las vamos a recordar con una intención. La primera pregunta, cuando usted lee Mateo, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, San Lucas, San Juan, usted va a encontrar que los lugares en los que Jesús compartía eran diversos. Sí, lo encontramos en la sinagoga, donde era un lugar especial de interpretación de la palabra, de la ley de Moisés especialmente. Lo encontramos en el monte, cuando hizo el famoso sermón del monte, ¿se acuerdan? Lo encontramos en el desierto, lo encontramos en las casas de Pedro, en la casa de sus discípulos, en la casa de gente, de mujeres. Lo encontramos en diferentes casas compartiendo. Lo encontramos en los lagos, al lado de los ríos. Lo encontramos en muchos lugares, en el templo también de su religión judía. Lo encontramos en diversos lugares. ¿En qué lugares compartía Jesús? En todos. Y eso tiene que tener un significado, una intención, para que de pronto no nos amarremos a que solamente en un lugar podemos escuchar, solamente en un templo podemos escuchar el mensaje de Jesucristo. Vamos a ver. Pregunta número 2. ¿De qué manera predicaba Jesús? Cuando usted y yo leemos y recordamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y empezamos a identificar un poquito con más cuidado de qué manera predicaba Jesús, por lo general encontramos enseguida o hacemos la referencia a las parábolas. Jesús predicaba de manera natural, es decir, si estaba en un río, predicaba pues como uno predica en un río. Si estaba en el templo, pues diferente. Si estaba en la sinagoga, pues aprovechaba ahí el que estaba al lado y le predicaba sobre las buenas nuevas de él. Si estaba en un desierto, si estaba en una casa, predicaba de una manera natural. Jesús predicaba de una manera natural. Esa es la manera en que él predicaba. Sin estructura. Nosotros a veces nos queremos enfrascar y encerrar en camisas de fuerza primero la introducción, después unas preguntas, guías, después un cuerpo en que desarrollemos con unos argumentos bien teológicos lo que dice Jesús y al final unas conclusiones, y armamos toda una estructura para compartir lo que Jesús compartía de manera natural, porque lo que nosotros vemos, y usted lo puede ver y se acuerda de eso, es que la manera en que Jesús predicaba era una manera sencilla, abierta, fluía de una manera natural. Estoy seguro que usted no recuerda ninguna imagen de Jesús con un papel mirando a ver qué decía primero y qué decía de último. Predicaba de la manera más natural que se puede predicar el mensaje sencillo del Padre, así. Pregunta 3, ¿qué tipo de maestro era Jesús? Usted dice, bueno, Jesús era un maestro que utilizaba mucho, por ejemplo, las parábolas. ¿Y usted se acuerda de eso? Jesús, el tipo de maestro, era un maestro dedicado a las parábolas, predicaba a través de las parábolas. Y lo que encontramos, y voy a leerles, a compartirles a ustedes específicamente Mateo capítulo 13, para que recordemos, porque lo sabemos. En Mateo capítulo 13 Jesús sale de una casa, se sienta junto a un lago y empieza la gente a reunirse alrededor de él para escucharlo, para escuchar su mensaje. Él entra en una barca, mire, otro lugar de predicación, entra en una barca, se sienta allí y la gente a la orilla empieza a escucharlo. Y él dice, escuchen. Este es capítulo 13 de Mateo, vaya y constátelo. Versículo 3 dice, escuchen, había un agricultor
que salió a sembrar, y comienza a contar lo que usted y yo sabemos como la parábola del sembrador, ¿se acuerda? Todo esto que ya sabemos. Que una cayó a la orilla, que la otra cayó en tierra profunda, que otra cayó, bueno, todo lo demás. Que se marchitó la semilla, que todo. Pero lo que queremos aquí entender esto, y es que en el versículo 9, en el versículo 10 de Mateo 13, los discípulos se le acercan y le dicen, y le preguntan, le dicen: Maestro, ¿por qué usas parábolas cuando hablas a la gente? Porque creemos que Jesús siempre usaba parábolas, y Jesús usaba parábolas no para todo el mundo, sino para alguien, para personas que él consideraba. Mire, versículo 11, Mateo 13, versículo 11. A ustedes, es decir, a los discípulos, les dice Jesús, se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a los otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Es decir, a los que tienen una actitud y un precedente de fe y que quieren escuchar para creer más, porque quieren seguir a Jesús, a ellos se les da los secretos del reino de una manera que puedan entenderlo directamente. Pero a los que escuchan la palabra, a los que se sientan, esos miles que se sientan y simplemente se sientan es para a ver si me convence Jesús, a ver si me convence con sus palabras, a ver si toca mis emociones y de pronto yo le crea. A esa multitud, Jesús dice: les predico, les comparto mi mensaje en parábolas, para que no entiendan tan rápido. Increíble, ¿no? Ese era el estilo de Jesús. El estilo de Jesús es que a los que, como usted y como yo, nos acercamos a Él con fe, porque le creemos a Él, Él nos da a entender los secretos del reino de su Padre de una manera sencilla, directa, para que podamos entenderlo fácilmente. Y última pregunta: en esencia, ¿cuál era el mensaje de Jesús? Todos lo sabemos. El Padre, Dios, nos amó. Y por pura gracia no nos amó, sin merecerlo, nos amó. Y de ese amor, pues envía a su Hijo para que los que creamos en Él, pues podamos vivir con Él y tener una relación de vida sin fin con Él. El mensaje de Jesús es el mensaje que mueve al Padre por su esencia a dar a su Hijo, es decir, amor. Dios es amor, y como Dios es amor, amó a toda su creación, Dios ama a toda la creación, a todos, sin distinción, ni de religión, ni de política, ni de comportamiento, ni de conducta, nada. Dios ama a todos y espera que todos a los que Él ama le creamos que Él envió a su Hijo para que estemos con Él. Eso es lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el mensaje que Jesús daba, el mensaje de su Padre, amor, el mensaje de amor. Ese es el mensaje en esencia de Jesús, y todos lo sabemos: amar a Dios, amar al prójimo, amarse uno mismo, amar a los enemigos. De esto hablaremos más adelante, sobre exactamente cómo es que Jesús quiere que amemos. De eso hablaremos después. Por ahora, en conclusión, Jesús no tenía un lugar exclusivo para compartir su ministerio. Y lo más extraño, si usted lee cuando usted recuerda la lectura de los evangelios, no hay en ninguna parte de ellos una invitación de Jesús después de predicar en la barca, en el río, junto al mar, en el lago, en el desierto, en las casas. No hay una referencia que Jesús diga: ahora los invito a que vengan al templo, a que vengan a la iglesia, ahora los invito a que vengan a la religión de Él, a la iglesia judía, a la sinagoga judía. No, Jesús predicaba con libertad para que usted fuera libre de tomar su mensaje, porque finalmente el mensaje de Jesús no está adscrito a ninguna religión específica, ni siquiera a la religión de Él, que era la judía, sino que Él la libera de las religiones. Jesús lo que hace es liberar su mensaje, el mensaje de gracia de Dios, de amor de Dios, la libera de las religiones, y por eso no la suscribe exclusivamente a una religión, ni siquiera la de Él, que era la religión judía. Mucho menos hagámoslo nosotros. En conclusión, Jesús predicaba de manera natural, sin tanta estructura,
En conclusión, Jesús propiciaba el diálogo. Siempre Jesús, cuando predicaba, la intención era dialogar con el otro. Si recordamos todos los evangelios y los pasajes de Jesús hablando, siempre había una oportunidad para que el otro dijera algo. Así fuera algo que ofendiera a Jesús. Siempre propiciaba el diálogo, no a la imposición. Debes creer en esto. Y última conclusión, Jesús predicaba el amor de Dios, del cual ya hablaremos más adelante. No siendo más por hoy, si Jesús viene esta noche, chao y nos vemos en el cielo.